Bueno, bienvenidos un día más, una semana más, después de este parón navideño y esta cuesta de enero, a los muertos del comunismo. Estamos aquí, yo, Paul. Y yo, Alberto, retransmitiendo desde la pérfida Albión. Sí, estás lejos. Cuéntanos. Nada, estoy currando, es uno de los motivos por los que no hemos podido grabar, porque, bueno, estoy currando 6 meses en Londres Ujú. y, claro, mi idea, en plan optimismo revolucionario a saco, es cuando llegué aquí decir, bueno, pues esto la primera semana grabamos, porque seguro que encuentro casa rapidísimo. Voy a tener tiempo, voy a estar Sí, ahí, sí. sí. Y estaba, bueno, y pude descubrir de primera mano durante 2 semanas lo que es el mercado de la vivienda en Gran Bretaña y particularmente en Londres, que es loquísimo. O sea, Sí, Barcelona, sí, Lucía sí. se queja mucho de Barcelona, pero esto, o sea, esto es otro nivel. Quiero decir, aquí pagas por una habitación con acceso a cocina, 3/4 partes de tu sueldo. Sí, 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 sí. Fácil, fácil. Pero bueno, Sí, sí. Bueno, oye, viviendo ahí en la metrópolis, ¿no? sí, sí, eso sí. Estabas descubriendo muchas cosas. Sobre todo el transporte público, eso sí que lo estoy descubriendo. Bueno, oye, eso es lo que nos toca, ¿no? Pues Bueno, nada. pues nada, hoy vamos a hablar un poquito de la actualidad. Hay algunos temas que los hemos cogido un poquito más al vuelo esta semana y otros que ya veníamos comentando que queríamos tratarlos y tal. Pero bueno, ya sabéis un poco el formato de esto, que es que Alberto es el que se lo prepara y yo estoy aquí un poco casi de público y haciendo chascarrillos. De entrevistador, hombre, de De, entrevistador. de entrevistador, sí, de periodista. Conductor del programa. Exacto. Pues nada, lo primero, ¿no? Entiendo que he perdido la apuesta, aunque bueno, era una apuesta un poco chorra porque los dos teníamos muy claro que iban a pactar y que íbamos a tener el gobierno. Y gobierno tenemos. Lo Sí. que... Explícanos un poco. Y de hecho casi aposté en mi quiniela de nombres. O sea, casi acerté en mi quiniela de nombres. Vamos a repasar un poco, ¿vale? Porque ya tenemos Sí. los puestos de mando que va a ocupar o que ya está ocupando Podemos. Puestos de mando es una forma muy optimista de hablar de los La ministerios. alienación, la alineación Sí, la de... alineación. Los cargos que les tocan. Entonces voy a repasar un poco, ¿vale? Primero que nada, por supuesto, Pablo Iglesias el malo, Pablo Iglesias Ué. Turrión, le toca la vicepresidencia social, que tiene importantes competencias como retirar los Sí. adornos de Navidad del Palacio de Moncloa, apagar la luz del despacho del Consejo de Ministros y tomar acta de las reuniones cuando hablan las vicepresidentas de verdad. Al parecer me informan de que se iba a encargar también de las relaciones con los Reyes Magos, pero han sido transferidas a las comunidades autónomas. Vale. A ver, fuera de la coña esta. Oye, esto lleva su trabajo, ¿eh? Ya, Eh, no, no, o sea, está muy bueno, muy bueno, muy bueno. fuera de la coña, ¿vale? Lo cierto es que Pablo Iglesias va a ser lo que en otros países se llama un ministro sin cartera, Mm. ¿vale? Que es básicamente alguien que quieres que esté en el gobierno por motivos puramente de partido político. Sí, Normalmente sí. suele ser porque es una personalidad muy conocida, muy destacada, que va a aportar mucho. Por ejemplo, un vicepresidente de manual, que al final no lo ha sido, pero era Ábalos, ¿vale? Ábalos es el Sí, sí, típico sí, sí, sí. perfil del PSOE, el organizador del PSOE, al que le das un ministerio sin cartera, ¿vale? Aquí en Reino Unido me he enterado de que tienen unos con nombres súper graciosos, no me acuerdo de los nombres, pero son en plan ministro secreto del reino y cosas así, ¿vale? Son sus ministros sin cartera. ¿Por qué le han dado, y esta es la cuestión, a Pablo Iglesias un ministerio sin cartera? Bueno, pues un poco enlazando con lo que ya decíamos en anteriores Ujú. capítulos, ¿vale? De actualidad, yo creo que hay varios factores. Primero, es la forma más evidente de calmar al electorado de Podemos, que pueda Sí, ser más sí. intransigente. Es decir, es una forma de a la gente que no está en posiciones ultra críticas con el sistema, pero sí está en posiciones de
desacuerdo con el PSOE sistemático, desconfianza además. Es una manera de decirles tranquilos, todo va a ir bien, este señor, digamos, es como Está aquí, sí, es el canario en la mina, es el canario en la mina. Sí. Vale. Segundo, creo que sirve como válvula de presión para tener un único interlocutor del PSOE con Podemos, ¿vale? Es decir, al final los partidos políticos en una democracia capitalista, una democracia burguesa, en el fondo son representantes de sectores sociales, ¿vale? Que eligen, eligen confiar en una serie de líderes para que negocien por ellos unas mejoras que les convengan en base a lo que entienden que son sus intereses. Entonces, en este caso, Podemos, objetivamente, sus medidas a quien beneficia sería especialmente capas medias, más que se han quedado atrás durante la crisis. En menor medida recoge el voto más crítico de la clase trabajadora, más politizada, o una parte de él al menos. Recortados. Exacto. Sí, en general gente que ha padecido los recortes y demás. Sí. Y entonces, esto para lo que sirve es para asegurarte de, al Estado, en este caso a la apuesta de gestión del Estado que es el PSOE, le viene bien decir, no, mira, en vez de que esto sea una jaula de grillos, casi que si Podemos va a ser mi socio de gobierno, me conviene que tengan una cabeza fuerte. Sí. Me conviene tener un interlocutor único, porque si no tienes el problema que se tiene, yo qué sé, con las milicias islamistas, ¿no? Que cada una es de su padre y de su madre porque no hay un papa, por decirlo así. Y así los tienes también un poquito, sabes que el trabajo va a ser más coordinado, ¿no? En cierta medida. Claro, y sobre todo tienes un único interlocutor, porque tú podrías coordinar el trabajo con los 3 ministros de Podemos mareándolos, pero lo que no podrías estar seguro es hasta qué punto ellos representan la opinión de Podemos, o que Podemos tiene una mínima estructura que represente una opinión. Entonces, poniendo ahí a Pablo en un puesto en el que pues eso, no se va a encargar de nada en particular, te aseguras de tener al tipo dentro, ¿vale? En el ajo. Sí. Y por último, esto sí que engarza mucho con lo que dijimos en capítulos anteriores, tiene mucho que ver con un poco... hay una correspondencia de intereses con la actual cúpula de Podemos, que necesita algo con lo que justificar su puesto de dirección, porque claro, un partido que se dedica exclusivamente a las elecciones, con una cúpula que se dedica exclusivamente a perder elecciones, es la peor mezcla posible. Quiero decir, y ya está yo por Barcelona, donde se puede decir lo que sea de Colau, pero Colau obtiene resultados. Sí. ¿Vale? O sea, Colau sigue gobernando. Entonces, bueno, esto ya lo hablamos, ¿no? Un poco el desquebrajamiento. Luego, más ministerios. El Ministerio de Consumo, también conocido como el Ministerio pues para que Alberto Garzón se luzca, ¿vale? En realidad es eso, es un ministerio para que Alberto Garzón pueda hacer algo con lo que justificar ante lo que probablemente es la base más crítica con el PSOE, que es el electorado Izquierda Unida tradicional. Sí. Decir, bueno, mira, pues este chico, al final, todo este trayecto de unidad con Podemos, de una relativa renuncia... Que les haya dado algo. Claro, ha dado algo, ¿no? Sí. Entonces, a ver, vamos a hablar un poco. Él, en el Ministerio de Consumo, es Ministerio de Casas de Apuestas, ¿vale? O sea, quiero decir, básicamente... Es que me hace mucha gracia porque es como... Justamente, además, es un tema que preocupa a ese electorado, al electorado concreto al que querían apaciguar. Sí, correcto. Entonces, las casas de apuestas... quiero decir, a ver, las casas de apuestas no nos hagamos pajas con ellas, ¿vale? No son ni más ni menos que lo mismo que cuando Zapatero arrinconó a las tabacaleras poniendo restricciones a saco al tabaco, ¿vale? Sí. Y nadie dijo, ¡buah, tal, los comunistas desde el gobierno! Bueno, Intereconomía lo dijo, pero bueno, el resto no. Vale, en el caso actual, pues bueno, como estamos en una fase post-crisis donde el capitalismo es más inmovilista y por tanto el reformismo también es menos ambicioso, ahora para poder regular el equivalente al tabaco ahora, que es pues las casas de apuestas, necesitas un poco a la rama más radical del reformismo electoralista, ¿vale? No la más radical, pero la más radical que ahora mismo obtiene representación electoral. Entonces... esto es un poco
pues eso, es una medida de gracia que probablemente van a poder conseguir, es decir, Sí, probablemente quedarán bien y pues mira eso que le han sacado, oye. Correcto. Y como al final los tiempos institucionales son muy lentos, lo más seguro es que él tarde un año o lo veamos tardar ahora unos meses hasta que saca un decretazo, si puede, un proyecto de ley, pues los proyectos de ley llevan tiempo. Para arrinconar a las casas de apuestas, se retrasa, tarda en salir adelante en el Parlamento, las casas de apuestas lo recurren al tribunal de su puta madre por atentar contra los derechos al emprendimiento, la madre que lo parió, y con batallitas legales el ministerio se tira con ruedas de prensa así críticas, izquierdosas y rebeldes hasta segundo año de legislatura fácil o primer año y medio, y luego pues si estalla una crisis Podemos abandona el gobierno, al menos Alberto Garzón como parte más de izquierdas de Podemos abandona el gobierno y queda como un señor. O continúan hasta el final, pero ya con la batallita de casas de apuestas y a lo mejor alguna otra batalla que ahora mismo no caigo, quizá contra la industria. A lo mejor, sí, a lo mejor sale alguna cosa. La industria cárnica, quizá, sí, o algo así, quizá, no lo sé, o mejorar la oferta vegetariana en los restaurantes, alguna mierda de estas, ¿vale? que estoy pensando en cosas que puedan hacer con el presupuesto y competencias de mierda que tiene ese ministerio y que pueda decir, mira, esto lo he hecho yo y no lo hubiera hecho el PSOE, ¿vale? Sí. Bueno, luego, ministra de Igualdad Irene Montero, no hay mucho que comentar, ahí han sido listos, porque han puesto a su principal relevo político en el único ministerio en el que realmente yo creo que se pueden lucir. Sí, ¿vale? Y además que ella también ha ido cogiendo ese perfil también dentro de Podemos, o sea, a pesar de que pueda parecer a lo mejor a priori que es un poco encasillar al perfil, porque bueno, pues como mujer, pues el tema de igualdad, pero también sí que lo lleva un tiempo, digamos, preparando un poco ese camino. Sí, es claramente la candidatable, lo han dicho muchas veces y le han dado el ministerio que dentro de lo que cabe, como hay fuerza social en la calle con este tema, hay preocupación y hasta el PSOE ahí pues ha ido escorándose, seguro que algo saca, ¿vale? A poco que haga algo sacará. Vale, por último no, ministra de Trabajo Yolanda Díaz, que es la comunista de Schrödinger, que es a la vez comunista y no lo es, según el plató de televisión que pise. ¿Vale? Entonces, no, es que tiene cojones la tía. Pero bueno, aquí Podemos, dentro de la gente que tienen, han sido listos porque han puesto a una tía que tiene idea del tema laboral, de legislación laboral, y se ha montado un gabinete bastante especializado, pero al final se ha topado con la realidad del sistema que hemos hablado muchas veces, ¿no? Es decir, al final, cuando dijimos en las primeras podcast, en los primeros capítulos, que la lucha de clases es el motor de la historia, bueno, es que os voy a poner un ejemplo concreto, ¿vale? La reforma laboral de Zapatero y especialmente la de Rajoy, que eran episodios de lucha de clases, en concreto de una ofensiva de clase de la burguesía, claro, ha transformado el modelo económico español hasta el punto de que, como no tengas una fuerza social en la calle tremenda, no vas a tumbar la reforma laboral de golpe, porque todo el modelo productivo, todo el tejido productivo español actualmente existente, toda la burguesía española, está... O sea, se basa en esa reforma laboral. Se basa en las ventajas que da y en toda la legislación laboral de temporalidad y en todas las cabronadas que han ido aprobando. Se basa en eso. Es decir, entonces, ¿puedes quitarlo a base de decreto? Sí, si tuvieras en la calle, pues justo hubiera habido, a ver, a poco que justo hubiera habido, pues algún tipo de, igual que ha habido mareas feministas o no sé qué, pues hubiera habido una super marea sindical, rollo lo de Francia, probablemente sí, pero no van a cambiarlo porque sí, y en cualquier caso, repito, y no olvidemos nunca, lo que estaba encima de la mesa con los reformistas, luego repasaremos por qué, era volver, como mucho, a la reforma laboral de Zapatero. ¿Vale? Sí. Me hace gracia porque si este episodio lo hubiéramos grabado hace... en plan, pues no sé, una semana o dos, hubiéramos tenido que decir, bueno, igual nos equivocamos, habrá que ver cómo hacen, porque sí que prometieron muchas cosas, pero no. Gracias a grabarlo ahora hemos descubierto que mientras que el primer rueda de prensa Yolanda Díaz decía que íbamos a reventarlo y al final ha resultado que no.
Que efectivamente Tiene. volvemos a lo que dijimos, esta gente ha cambiado programa por sillones, no tiene fuerza social callejera, por tanto no tiene fuerza institucional, y el PSOE sí la tiene, ya está. Y la patronal obviamente también, la patronal juega en casa, entonces... pero bueno. Sí. Entonces... No, a ver que también hay que tener en cuenta que el modelo un poquito de Podemos hace aguas en ese sentido, en términos generales así de análisis, ¿vale? Hace un poquito aguas por eso, porque precisamente al ser un modelo de reformismo radical que puede llegar más o menos a ilusionar a esas capas, a esos grupos, incluso aparte del proletariado y tal, en parte actúa como fuerza desmovilizadora. Y como fuerza desmovilizadora después no tiene la fuerza suficiente para aplicar las cosas que quiere hacer. No, claro, por supuesto. Se come su propia base, correcto. Exacto. Luego, una de las medidas que habían discutido, que salió en la prensa, van a crear la policía laboral. Y yo lo leí, me acuerdo que además tengo un amigo ahora que está estudiando la carrera de Derecho. Sí. Y se lo pasé de coña, en plan... claro, yo me acuerdo que pensé, esto hay dos opciones. Una, no hay dinero, y la otra es ilegal. Y él me lo confirmó, que la segunda era ilegal. La primera, que no hay dinero, es dar más recursos a inspección. Esto es algo que todos... Sí. Además, esta promesa de la policía laboral es una cosa que yo, con todos los delegados sindicales que he hablado, efectivamente te dicen, es que inspección no tiene dinero y es una herramienta potente. Sí. Entonces, no hay dinero... eso lo querían solucionar con una mierda de proyecto de Big Data, porque esa es la última cosa que tiene ahora el reformismo, es tirar de soluciones técnicas para intentar solucionar problemas políticos complejos. ¿Qué problema? ¿Humo? Claro, ¿qué problema tiene al final? Que eso realmente es para ganar tiempo. Tú te estás 2 años haciendo el algoritmo, y un algoritmo que al final te da unos datos que ya conoces, que es que tú ya sabes que las malas condiciones de trabajo están en hostelería y que hay empresas como Decathlon o como otras, voy a decir supuestamente, para que no me puedan demandar, supuestamente, allegedly, encadenan unos contratos temporales con otros para cubrir necesidades estructurales. Y eso te lo digo yo, eso te lo puede decir cualquier delegado sindical de este país. No te hace falta... Supuestamente, supuesto hijo de puta. Exacto. Presunto hijo de puta. Presunto hijo de puta Amancio Ortega. Claro. Lo hace mucho eso. Claro, por eso digo, ¿vale? Entonces, bueno, pues van a hacer una aplicación que les va a decir lo que toda España ya sabe, que está bien, ¿no? Pero bueno, van a perder ahí el tiempo 2 años y va a parecer que hacen algo. Y luego la otra cosa era, o igual, claro, digo, a ver, la solución más lógica es que directamente, pero esto es ilegalísimo, ¿no? Es que vaya la Guardia Civil en previsión de delito a todas las empresas del país, ¿no? A inspeccionar. Sí. Claro, eso es ilegalísimo, porque eso es presuponer la culpabilidad de todos los empresarios de este país, porque claro, todos los empresarios de este país son culpables. Culpables de incumplir su propia ley, los hijos de puta. Sí. ¿Vale? Por cierto, hagamos un anuncio de servicio público. Si os explotan muy mucho, podéis denunciar anónimamente a la inspección de trabajo, y ellos se presentan ahí un día, ¿eh? Sí, sí. Si tienen tiempo y si saben que o al menos tienen, si tú puedes corroborar más o menos que te tienen ahí trabajando más horas de la que cuenta, lo que sea. Sí, pero para eso que vayan a un sindicato y les digas si vale la pena hacer eso, ¿no? Porque claro, esto es lo típico. Si tú vas, denuncias a inspección, pero luego inspección viene, pregunta a los trabajadores y el jefe está por ahí, y los trabajadores dicen, no, si estamos todos muy bien, vale, pues no valió para nada. Fantástico. Sí. No, pero porque... primero sindicato y después ya... Sí, claro, por eso. Vosotros ante la duda he dado un sindicato. Y bueno, continuando un poco con esto, ya iba a pasar al Ministerio de Universidades. Uh-huh. El Ministerio de Universidades es curioso. ¿Tú sabes por qué lo han dividido esto? ¿El qué? El de universidades y ciencia, que no sé, lo han dividido, ¿no? Sí, creo que sí. Que son 2 ahora. No sé si es porque necesitaban poner de ministros a 27 personas. No, eso también es posible, en plan de, pues nada. No. Yo creo que es para curarse en salud del PSOE, por si acaso. Para garantizar que la parte de I+D, que una parte de ellas se hace en universidades y tal, Podemos no la podía reventar. De todos modos, aquí Podemos
Podemos lo que se ha sacado de la manga, y creo que además ha sido en Comú Podem, los de Cataluña, ha sido Manuel Castells. Manuel Castells, si buscáis de la prensa, aunque a la prensa le cae muy bien, porque a la prensa liberal de izquierdas se le hace el culo Pepsi Cola con los catedráticos estos polla vieja, progres... En realidad, Manuel Castells es un cuñado que lo que más le caracteriza es su profunda admiración por el modelo estadounidense. Fantástico, por otra parte, un modelo muy bueno. Sí, exitoso. Y que, sí, o sea, para los ricos es exitoso. Y que literalmente el tío, o sea, Manuel Castells, no el modelo estadounidense, él ha defendido que es bueno que las universidades públicas compitan entre sí, se financien con fondos privados, especialmente, él dice, bueno, especialmente aportaciones de los alumnos, o sea, mantener las tasas, porque así competirán por ser las más atractivas y por mejorar, ¿no? Y le imbuirá un dinamismo. Esto es una postura social. Mira, así aplicamos análisis de clase. Esto es muy típico de las posturas. Esto es una postura de lo que se llamaría pequeño burguesa, ¿no? De tú vives acomodado en tus mundos de yuppie, estás tan desconectado de la realidad que tienes tu propuesta idealista de sí, en un mundo ideal en el que esto no supusiera la canibalización de la universidad por parte del sector industrial privado, o empresarial privado. Pues sí, en el mejor de los mundos las estructuras burocráticas de las universidades competirían entre sí por mejorar a saco la oferta, ¿no? O sea, en fin, de AUPA, es decir, claro, en su mundo de yuppie, y eso no significaría recortes ni nada, porque él seguro que tiene un plan fantástico y un par de libros sobre el tema. En fin, el tipo creo que, sinceramente, creo que lo han puesto porque saben que en las universidades está todo el pescado vendido desde hace 20 años. Se aprobó todo en estrategias europeas que yo me acuerdo en el movimiento estudiantil, que era 2012, y ya estábamos hablando de la estrategia universitaria 2015-2020. Ya era una cosa vieja, o relativamente ya aprobada y todo esto, ¿no? Que es lo que se está poniendo en práctica ahora, que es estas universidades, que no es modelo americano exactamente, es como una especie de versión 2.0 mejorada del modelo americano, que también tiene muchos problemas, ¿vale? Entonces, esto es como un modelo más eficiente en el cual hay una parte no rentable que es pública, sostenida públicamente, trabajos públicos cada vez más depauperados, por tanto más baratos, menos gasto público, y por otro lado una I+D a fondo perdido que va a parar a las empresas a cambio de que haya capos de la investigación, que aunque sean profesores, en la práctica son pequeños empresarios de la investigación que hacen el negocio. Claro. O sea, hay una cuestión de, bueno, yo porque conozco un poquito el tema americano, y hay una cuestión que es que en Estados Unidos directamente ya es una cuestión de que se ha convertido en un problema nacional el tema de lo que cuesta ir a la universidad. Porque ya no es un tema de si... O sea, a ver, si eres ultra rico, no tienes ningún problema. Pero incluso gente de familia acomodada, es que van a estar toda la puta vida esclavizados con la deuda. O sea, es que es muy loco lo que pagan y siguen siendo no rentables las universidades, privadas, claro, ¿vale? Y muchas veces tienen que recurrir a financiación federal y mierdas de estas, pagando pues 20.000 pavos al año. Sí, es lo mismo que les pasa con el sistema sanitario, que está todo privatizado, pero es el más caro del mundo. O sea, se come, creo que el español es un 7% del gasto público, o el 7% del PIB, nunca me acuerdo de cuál de los dos, y el suyo es el doble, es el 14%. De eso sí que me acuerdo, entre el 12 y el 14%. O sea, es una locura, ¿vale? Porque al final, como no quieres que la fuerza de trabajo se te vaya a la mierda, no quieres que la clase obrera se muera, porque si no alguien tiene que trabajar y no van a ser los burgueses, algún tipo de cobertura sanitaria tiene que haber, aunque sea una mierda, aunque sea carísima. Entonces al final acabas dejando en la pobreza a la gente, pero tienes que tratarla porque si no se muere. En grandes números, que es lo que no quieren, que nos muramos en grandes números. No, porque al final les damos la riqueza a nosotros, ¿no? Claro. En fin, y del tema de gobierno, yo ya iba a finalizar nombrando, bueno, un poco la parte del PSOE, que es la parte que va a llevar la voz cantante, al final es la que gestiona casi todo, y si al final tiene un programa claro de lo que quiere lograr, ¿vale? Un poco la que hay que fijarse ahí es Nadia Calviño, si no me equivoco, que es la que está sacando todos los temas más liberales de... Voy a comprobarlo, pero es la que está sacando todos los temas así más liberales
a la palestra, que es el tema de la mochila austriaca, de la que ya os hablamos. La famosa mochila. La famosa mochila austriaca, y que es un poco la que está haciendo de portavoz más liberal del gobierno, ¿no? Es la que sale cuando Podemos prometía misa, de repente sale y dice, no, que nadie se preocupe, que la reforma laboral no se va a tocar, o se va a tocar despacito. Entonces, bueno, este rollo, y al final eso, lo que hay que entender, esto se nos tiene que grabar a fuego, ¿vale? Porque yo sé que, bueno, entre quien nos escucha, yo sé que hay de todo, hay gente más joven, gente más tal. Sobre todo cuando estás empezando a meterte en política, a veces una pregunta que te viene a la mente es, coño, ¿por qué los socialdemócratas en los 50, 40, 30 nacionalizaban cosas y los socialdemócratas de ahora privatizan cosas? ¿Por qué los socialdemócratas reformistas un poco más radicales eran casi revolucionarios en los años 30, acompañaban a los y ahora son Podemos? ¿Qué ha pasado? Sí. Vale, lo que ha pasado no es una cuestión ideológica, o no exactamente. Lo que ha pasado es la socialdemocracia, y esto es lo que se tiene que quedar grabado a fuego, no es una ideología, no es un programa político definido, es una postura, es una tendencia dentro del movimiento obrero y dentro de las capas populares de conformismo con el sistema capitalista por múltiples motivos, por excesiva influencia de las capas acomodadas de la clase trabajadora o de la pequeña burguesía, por simple desorganización, por múltiples motivos. Esta tendencia, ¿vale? Lo que busca es a cada momento aprovechar para un determinado estado del movimiento obrero que se encuentra ya hecho, ya cocinado, intenta representarlo a ese movimiento obrero, ese movimiento de las capas populares, intenta representarlo en el Parlamento con el objetivo de llegar a un pacto. Y ahí ya entran todas las distintas variantes de esto, y obviamente no es lo mismo un partido abiertamente de la oligarquía, como es la socialdemocracia oficial, que es clave en los países de capitalismo monopolista de Estado, como es España, como es todos los países de la UE. Toda la Unión Europea, voy a decir. ¿Vale? No es lo mismo que los reformistas outsiders como Podemos, que vienen desde fuera. Podemos entraría mejor en esta definición, pero es importante entender eso, es importante tener en cuenta que no es una cuestión, es una cuestión de la forma de hacer las cosas, de lo que representan ellos. Entonces, como ahora estamos en una fase de desorganización del movimiento obrero, de desorganización del movimiento de las capas populares de la población, como esa fuerza social objetiva es floja, y como la fuerza social objetiva de la patronal es muy fuerte porque el capitalismo se va a la mierda, porque cada vez hay menos tasa de ganancia, porque las crisis son cada vez más tochas, cada vez se juegan más, cada vez están dispuestos a ceder menos, pues tienes el cóctel perfecto, y de ese cóctel salen estos reformistas cada vez más aguados. Menos reformistas, sí. Claro, cada vez... en el sentido de que sí. Cada vez más, efectivamente, cada vez son más retenedores de... ¿no? Llega un momento en que prácticamente... Bueno, pues este gobierno, nos preguntaba un seguidor, ¿creéis que supondrá un avance para la clase trabajadora? No. No, en absoluto no. Es un poco como se ha configurado prácticamente Podemos en los últimos años, o sea... Bueno, últimos años, es que tampoco llevan tanto tiempo, ¿no? Pero sí que hay una cierta capitulación por parte de Podemos, en el sentido de que su discurso inicialmente era una cosa más de vamos a cambiar cosas, vamos a mejorar cosas, y ahora prácticamente es una cuestión de vamos a mantener las cosas menos peor de lo que podrían ser. Sí, volvamos a la España de Zapatero post-crisis. Post-crisis, que bueno, lo mejor que vale, o sea, ni siquiera años de Zapatero de la burbuja, volvamos a los años de Zapatero de después de la crisis. Sí, vale, sí. Entonces... Es que es grave, ¿eh? O sea, es grave que la representación, el partido que con representación en España más a la izquierda, entre comillas, esté en estas posturas. O sea, entonces, claro, para la clase obrera va a suponer pues mira, para la clase obrera al final va a depender todo de sus propias fuerzas, va a depender de que quienes somos comunistas o quienes se consideran críticos con el sistema capitalista y quieren hacer algo al respecto, tomen cartas en el asunto y se organicen políticamente, independientemente del Estado y de los reformistas, para tener su propia línea, su propia alternativa, porque esto no es que lo mejor que se puede decir de este gobierno es que no es un gobierno del PP y Vox.
Eso es, Sí, sí. es lo único que mejor que se puede decir de ellos. O sea, por lo demás, ni siquiera se puede hablar de un gobierno similar a, yo que sé, al de Zapatero. Entonces, lo único que sirve esto es para ganar un poco más de tiempo antes de que pase Sí. lo inevitable, que es que por las Sí. propias fluctuaciones de voto acabe ganando pues el bloque reaccionario Sí. y tengamos una regresión más dura que no hará imposible que nos organicemos, como no lo hizo imposible el mandato de Rajoy O el franquismo, coño, si es que... o el franquismo. No lo hace imposible, no, pero ni siquiera vamos a ir al franquismo. Quiero decir, No, como pero no lo no. hizo imposible el mandato de Rajoy, que fue muy duro, aunque parezca que no, Rajoy era un tío tranquilo, tenía la mano firme, ¿eh? La lengua Sí, no, pero sí, la sí. mano la tenía firme. La Y- lengua la tenía un poco anestesiada el pobre. Sí, vale, entonces resistir, o sea, podremos seguir haciendo cosas, por supuesto, simplemente es un poco más fácil si te suavizan un poquito la ley Mordaza, si te suavizan un poquito las condiciones de organización en el centro de trabajo, en el centro de estudios, pero Sí. la dinámica cada vez va a ser más evidente de que aquí pues te quitan 10 y te devuelven una. Y mientras te están devolviendo esa una está envenenada, ya no es igual que era. Ahora es condicionada o... Esa es la dinámica de la socialdemocracia desde hace 40 años y quien no lo quiera ver, pues se siente. Yo también hay una cuestión, es que una cuestión positiva en ese sentido, también seguir en esta línea de que no todo está perdido, de que no es el fin del mundo. eh, a ver, hay que pensar, si eres comunista, si te sientes comunista, y si le dedicas tiempo a estudiar la teoría, incluso te organizas, todas esas cosas que tenemos que hacer los comunistas, eh, nuestro trabajo no es de un día para otro, ni de solo trabajar cuando el viento sopla de nuestro lado, ni de vivir en las dinámicas en cierta medida de la burguesía y de los partidos burgueses. Nosotros tenemos que seguir haciendo nuestro trabajo, nosotros tenemos que elevar la conciencia de la clase trabajadora. Y eso es lo que tenemos que hacer, gobierne quien gobierne, entre comillas, es un eslogan que a mí me hace gracia. Y los comunistas seguiremos ahí, o sea, Claro, claro. esto incluso con más fuerza. Sí, por eso, que no es un avance, que como mucho va a suponer un respiro en algunas cosas, pero ya lo Exacto. veremos. Que aún es muy pronto para saber en qué medida va a suponer un respiro. Sí. Porque la socialdemocracia, cuando las cosas se ponen feas, saca su rostro más represor. Sí, sí, sí. Y bueno, sí, porque además la lógica ya la hemos hablado. La lógica de la socialdemocracia muchas veces es no, te lo hago yo para que no te lo haga el PP. Y al final te lo hacen Sí ellos que- y luego te lo hace el PP. Exacto. Vale. Bueno, voy a pasar, si te parece bien, de tema. Sí, Mi- pasamos al siguiente tema. Corte. Un momento. Pues bueno. Pues nada, aquí estamos. En Inglaterra. Debo de ser... ¿Sabéis lo que me gusta de Inglaterra? Y os va a sonar raro, pero es la comida. Porque debo de ser uno de los 5 españoles a los que les gusta la comida inglesa. Pero es que, bueno, aquí tienen una cosa que se llama el vinagre de Malta, que se caracteriza, en España no lo venden, además lo he buscado, antes lo vendían en el Alcampo y ya no. Y el vinagre de Malta se caracteriza... bueno, yo no soy químico, igual algún químico entre el público me puede corregir, pero se caracteriza porque irrita el lacrimal cuando lo hueles, es decir, es un vinagre que lo hueles y te hace llorar. Pero no es porque huela muy fuerte, es porque se mete hasta el lacrimal, no sabría decir. Y aquí lo ponen en todo, es como... Es más probable que te saquen eso que ketchup. Y luego lo de la lluvia no es tan duro. O sea, aquí está lloviendo menos que en la costa valenciana, al menos la última ¿Estás semana. hablando solo? Sí, era no sé, estaba contando un poco mi experiencia con la comida británica. Porque me aburría. Pero tío, joder, ¿no? Luego tú decides lo que haces con eso. Vale, bueno, para explicarlo un poquito, hemos cortado un momentito y me he ido al baño y a la vuelta estaba aquí Alberto haciendo el podcast solo. Sí, bueno, era de un side podcast, era de mi spin-off. Mira, esto hila muy bien porque estabas marcándote un poco un Guaidó.
Sí, autoproclamado, exacto. Los muertos de la Gran Bretaña, los muertos de la reina Isabel. Pues iba a continuar ahora, si te parece bien, precisamente con el Brexit, ahora que estaba hablando del vinagre de Malta. Ah, vale, muy bien. Y así me aseguro de que no cortas mi parte. No, 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 Eh, para nada. vale, a ver. Os voy a explicar un poco, bueno, el Brexit ya sabéis lo que es. El Brexit es que Reino Unido aprueba en 2016 en referéndum vinculante, o sea, en plebiscito, Sí. dejar la Unión Europea. Vale. ¿Pero qué es el Brexit? ¿Qué es el Brexit? Vamos a meternos en varias cosas. Primero voy a intentar dar una visión un poco general del momento actual que vive nuestro maravilloso sistema capitalista globalizado, es decir, Sí. el imperialismo. ¿Vale? Es la fase superior, ya lo veremos cuando tratemos ese libro, pero es la fase superior del capitalismo, no es una forma de hacer política, no son solo los yanquis, ¿vale? Sí, el imperialismo es una fase en la Un que el poquito más de capital... chicha. Es la fase actual del capitalismo, Sí, ¿vale? Es una fase internacionalizada, donde ya está todo el pescado vendido, donde hay multinacionales muy grandes que monopolizan partes enteras de la producción, la competencia entre iguales económica tradicional del mercado capitalista es anulada por la propia competencia, porque la competencia supone acumular y al final llega un momento en que alguien corta la cuerda cuando ya ha trepado lo suficiente y fortalecen los estados para ayudarse de cara a guerras y demás, a abrir mercados, a dominar mercados que ya están abiertos. Los países, las burguesías fuertes de los países fuertes pasan no solo a exportar mercancías como en el colonialismo capitalista, sino a exportar capitales, es decir, empiezan a llevarse fábricas a otros lados, a abrir ferrocarriles en otros lados, etcétera. ¿Vale? Bueno, ya lo veremos más a fondo, pero es el capitalismo que conocemos hoy en día. Exacto. ¿Vale? No el que nos venden en el cole de el mercado perfecto, bla 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 bla. Vale. La mano invisible. Entonces, lo que iba diciendo es, actualmente, dentro de ese imperialismo, estamos en una fase tan avanzada y tan decadente del mismo que existen unas multinacionales tan potentes, unas oligarquías financieras, esto es, una clase capitalista multinacional tan potente que dentro de la clase capitalista fuerte, de las oligarquías financieras fuertes, una parte de ellas se siente dejada atrás, se siente incapaz de competir, o una parte de esa burguesía que está inserta en grandes cadenas de producción. Por ejemplo, yo qué sé, igual los gerentes de fábricas grandes que fabrican cosas para la Ford, ¿vale? Son parte de la cadena de la Ford, pero son empresarios teóricamente, legalmente independientes. Sí. Hay una serie de capas de la burguesía muy potentes, hago hincapié en esto, o sea, no es la pequeña burguesía solo, es capas de la burguesía fuerte que sienten que se quedan atrás y que notan que hace falta un repliegue y decir, no, nos hemos pasado en esto del mundo global, en esto de intercambiar capitales y bla 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 y el mercado financiero tan fuerte, y hay que volver a más protagonismo de mi Estado-nación dominando al resto de países y encontrar más condiciones ventajosas para mí, en lugar de tanta diplomacia de terciopelo. Lo que toda la vida se ha denominado la gran burguesía nacional, porque tengamos en cuenta que también hay una gran burguesía internacional. Sí, lo que pasa no, pero lo que comentaba es que esto es un fenómeno de países desarrollados en los que esa gran burguesía está normalmente inserta en cadenas de producción de la oligarquía financiera imperialista internacional. Sí. ¿Vale? O sea, quiero decir, los barones del carbón de Virginia Occidental en Estados Unidos no fabrican carbón para las familias americanas, sino que extraen carbón pues, para las siderúrgicas, ¿vale? Para las multinacionales del acero, por ejemplo, ¿vale? Pero pueden sentir que esas multinacionales que tienen la capacidad de cambiar muy rápido de foco de producción, de foco de extracción, por ejemplo, los dejan atrás. Todas esas capas de la burguesía fomentan proyectos demagógicos reaccionarios como Trump, como el UKIP aquí de Nigel Farage, como incluso Le Pen. Son fenómenos de países ricos, ¿vale? O de países Eso, imperialistas en mayor o menor grado de desarrollo. Bolsonaro también entraría en ese saco. Y que con esa demagogia de volver al orden social anterior, así como ha sido toda la vida y no este cuando las despiporre, cosas iban bien.
Exacto. Logran sumar al carro a una parte de la pequeña burguesía que siente que se está quedando atrás o que en un momento de crisis nota que su privilegio puede estar en peligro. Eso mismo es Vox aquí. ¿Qué ocurre? Que al final, como no es un fenómeno de país colonial, sino es un fenómeno de país imperialista dominante, es decir, como España, como Inglaterra, o sea, como Reino Unido, como tal, al final estos proyectos o bien terminan siendo asimilados, digamos, acaban en manos de la oligarquía financiera, que llega un momento que cuando ve que tienen mucha fuerza dice, bueno, vale, mis políticos de turno, ¿vale? Pues los del Partido Conservador de turno de ese país asumen parte del programa, desactivan la parte más demagógica, social, pequeño burguesa y en grandes líneas, pues eso es Trump ocupando todo el espacio del Partido Republicano. Aquí en Reino Unido es Boris Johnson del Partido Conservador cepillándose por completo al partido de ultraderecha UKIP y asumiendo la parte del Brexit, y lo iremos viendo en más países. En otros países pues tienes por ejemplo el caso de Polonia o el caso de Hungría, que son países imperialistas de menor orden que abogan por continuar en la UE, por ejemplo. Oye, o Vox en España. Perdona que te corte otra vez, tío, pero es que me han picado el timbre. Vale. Si acaso continúo explicando esto. Voy a ver qué sucede. Te abandono un momento y explica esto. Joder, hoy estoy abandonando mucho el podcast, a su suerte. Sí, no, ahora es aló Alberto totalmente. Venga, voy a mirar. Bueno, como os iba diciendo, para la receta de la tarta salada de carne británica, Stick and Ale Pie... No, a ver, continuando con el tema del Brexit. Este es el mapa un poco que tiene el mundo actualmente. En concreto, ¿por qué en Reino Unido sí que se rompió con la Unión Europea? Sí que hasta cierto punto se ha llevado a cabo ese programa de ruptura con las alianzas internacionales o de reconfiguración de las mismas. Pues porque realmente Reino Unido entra en el 73 a la Comunidad Económica Europea, ¿vale? Como espacio de poder imperialista, porque Reino Unido había sido una potencia imperialista muy potente, de hecho casi la definición de potencia imperialista, con la Commonwealth y todo eso, y simplemente llega un momento en que se le van todas las colonias porque son dos islas muy pequeñas para dominar tanto país tan grande. Vale, entonces... Ya estoy de vuelta. Vale, perfecto. Continúa. Era que me preguntaban sobre las goteras, si había tenido estos días de huracán. Ah, vale, sí. Bueno, pues continúo. Lo dicho. Entonces, en Reino Unido sí que se ha roto con esa alianza que es imperialista, que es la Unión Europea, simplemente porque en Reino Unido había unas condiciones previas que facilitaban esa ruptura, porque en el fondo Reino Unido había entrado en un momento de gran debilidad o de debilitamiento de la posición imperialista de Reino Unido, al perder toda la Commonwealth. Básicamente, progresivamente, en los 50 y 60 perdió todas sus colonias. Entonces, siempre había habido euroescepticismo en Reino Unido respecto a Europa, en parte porque aquí tenían una cierta tradición de lucha obrera que en Europa se tenía, pero ya estaban empezando con desregulaciones. Entonces incluso en los 80 el Partido Laborista, que es bastante tibio, ahora hablaré de él, defendió salirse de la Comunidad Económica Europea. O sea, el pro-Brexit eran los laboristas en los 80, ¿vale? Y progresivamente a Reino Unido, en la medida en que la Unión Europea va convirtiéndose en el marasmo deflacionario y estancado que es hoy, ¿vale? En ese pantano burocrático sin futuro. La sociedad al borde de la quiebra. En esa distopía dirigida por burócratas repugnantes, donde no se oculta lo más mínimo, que quien manda son pues antiguos funcionarios que luego han pasado a la banca, que luego han vuelto al gobierno alemán, que luego han vuelto tal. Vale, pues Reino Unido llega a un momento que dice, bueno, hay una parte de la burguesía británica que dice, bueno, es que esto no me sale a cuenta. Entonces, ¿el proyecto original cuál era? El proyecto original era salirse de aquí y obviamente no van a irse para, yo qué sé, para hacer el socialismo, ¿vale? Claro. Se van para recomponer
otra alianza de poder imperialista, en este caso con Estados Unidos, que también está un poco en esa lógica con Trump, porque Reino Unido siempre había sido socio preferente por motivos históricos de Estados Unidos en Europa. Y bueno, eso está saliendo medio mal, porque sí que es verdad que Boris Johnson traía importantes concesiones a la burguesía financiera, a la oligarquía financiera de Estados Unidos, concretamente desmantelar el sistema público de salud inglés para venderlo por trozos a las multinacionales americanas, ¿vale? Pero una batalla súper importante es la de Estados Unidos con China con el tema del 5G, ¿vale? Y toda esta tecnología de la comunicación, sin entrar en muchos detalles, que Estados Unidos para ellos es un firme no, eso es una línea roja que no pueden traspasar, y que Reino Unido pues sí que estaba entre los pioneros del 5G aquí, ¿vale? Porque obviamente pues toda alianza entre países imperialistas es una alianza entre burguesías y como tal es una alianza entre pirañas que se quieren matar unos a otros. Yo por otra parte... A mí es un tema que me mola mucho el del 5G y estas movidas y da para abrir otro podcast en plan conspiranoico de nos mandan ondas al cerebro para robarnos la personalidad. Sí, tu microondas puede oírte. Bueno, siguiendo con un poco el rollo este, ¿vale? Entonces... el Brexit ha ocurrido, al final es un Brexit que no es pactado, pero tampoco es un Brexit de golpe, porque bueno, había una parte de la burguesía que tenía fuerza y que estaba convencida de eso, a la oligarquía financiera tenía difícil justificar no hacerlo, hubo unas elecciones. Esta es otra parte interesante del Brexit, que ha sido el descalabro del Labour. ¿Por qué? Porque el Labour renovado era la esperanza de un poco los reformistas más obreristas. ¿Por qué? Porque era como el sueño de vuelve la socialdemocracia de siempre. ¿Y cuál ha sido el problema? Que ha vuelto la socialdemocracia de siempre. Que la socialdemocracia obrerista de siempre... Un liberalismo más tradicional incluso. ¿Eh? E incluso hasta para algunos liberales más tradicionales, más de bueno, no, lo que queremos es que esta gente que dice lo de socialmente liberal, fiscalmente conservador. Ah, sí. Incluso hasta algunos sectores de estos que no les molaba el tema del Brexit, yo creo que parecía que les estaba ilusionando, pero bueno. Pues la cuestión del Labour, ¿vale? Es... el Labour elige hace unos años a Jeremy Corbyn. Jeremy Corbyn es un diputado del ala izquierda del Labour. Hay que entender una cosa muy importante, que es por cómo se configura el sistema electoral británico, en cada distrito electoral es todo o nada. Es decir, el que queda primero en la elección se lleva el representante. Y el resto no se queda en nada. Si yo saco un voto más que el Partido Conservador, yo saco el representante. Eso ha configurado un sistema de partidos en el cual... el Labour tiene muchas más tendencias de las que tradicionalmente tiene un partido socialdemócrata, ¿vale? Y además el Labour se constituyó no como partido político desde arriba con un sindicato al lado, sino inicialmente era una especie de candidatura de sindicatos, ¿vale? Esto hacía años que no era así. Tony Blair fue un poco el que intentó convertir el Partido Laborista en un partido socialdemócrata europeo al uso, ¿vale? Tipo el PSOE. Lo consiguió, pero con Jeremy Corbyn volvía este modelo híbrido extrañísimo para cualquier otro país, pero comprensible en Reino Unido, donde la gente conduce por el otro lado, echa vinagre en vez de ketchup. A las patatas fritas. Echa vinagre a las patatas fritas. No, a ver, y lo más importante es lo que he dicho antes, ¿vale? Hay un sistema electoral muy especial que potencia este tipo de partidos, un poco como pasa en Estados Unidos, con el Partido Demócrata. El que lo gana se lo lleva todo, ¿no? ¿Vale? Sí, es como lo que pasa en el Partido Demócrata de los Estados Unidos, que dentro tienes gente que, desde liberales de derechas hasta gente que se considera marxista, de alguna manera, ¿vale? Sí. Entonces... bien, el Labour Party era la esperanza de muchos. Habréis leído o habréis oído hablar seguramente el libro de Owen Jones, ¿cómo se llama? Chaps, la demonización de la clase obrera, que es un poco el libro oficial de cabecera de los socialdemócratas obreristas del mundo. ¿Vale? Es como... yo no sé si en el resto de Europa ha triunfado tanto este libro, pero
En España, tío, parece que viva aquí Sí, el Owen Jones, tío. Si es que correcto, está correcto. todo el día en la prensa española este hombre. Y ahora ya no tanto, pero cuando sacó el libro yo me acuerdo que de repente la izquierda así más postureta pasó de, yo no veo fútbol porque, o no veo televisión porque eso es de ignorantes, a, no demonices el fútbol, me encanta el fútbol, he sido siempre ultra del equipo de mi barrio y crear barrio y construir no sé Eso sí, qué. del equipo del barrio de tercera regional, ¿eh? Sí, Porque, ¿no? a ver, no puedes ser del Madrid o del Barça. Owen, Eso- digamos, Owen Jones tuvo dos méritos. Uno es, dentro del reformismo, cuestionar la política de identidad, que algún día hablaremos de ella, Ujú, ujú. y sustituirla por un enfoque obrerista más clásico. Sí. Y el otro mérito que fue lograr que volvieran los estampados de leopardo. De verdad, hay una correlación directa entre Owen Jones y los estampados de leopardo en la izquierda y las Harrington y las pintas así más de barrio, Sí, ¿vale? sí, Porque sí, como sí, que las sí. desdemonizó, que era de lo que Sí, iba sí, su libro. sí, sí. Pero fuera de eso, el problema del proyecto es el siguiente. Vamos a ver, el Brexit no es una tontería, no es una cosa sencilla, ¿vale? Y la clase trabajadora británica estaba partida casi por la mitad. En Sí. Londres, la mayoría de la clase trabajadora está acostumbrada a un entorno muy cosmopolita, donde te venden mucho el discurso europeo, donde hay mucha movilidad, es donde se concentra la mayor Sí. parte de las capas medias, hay empleo, bla, 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 y entonces es un poco más llevadera, más conformista con los proyectos tipo la UE, que se hacen mucha propaganda a sí mismos. O sea, la UE Sí. es un espacio que, para lo burocrático, aburrido, triste y fatal que es, para los derechos de los pueblos, se vende a sí mismo como si fuera, es que es poco más o menos que el mundo este con el que sueña Lionel Haas de, y si no hubiera abogados, si se imagina ahí todos bailando en corrito con el arco iris de fondo en Los Simpson, pues a la UE se describe a sí misma así. Que ¿Vale? si tú, Entonces, a ver, en el fondo es eso, si tú estás en una ciudad capital de un país importante, eres capa media, trabajador, pero vives bien, tal, la UE no te va a joder la vida. Y A hay ti muchos, particularmente. y luego hay muchos de los trabajadores que sí que a lo mejor están más jodidos, que asocian la UE de alguna manera a la facilidad de movimiento, al motivo por el que han conocido a sus amigos inmigrantes de otro país, Sí, sí, sí. españoles o rumanos o polacos, que sin esto no hubieran llegado a Inglaterra, este rollo, ¿vale? Y luego, en las zonas desindustrializadas del norte de Inglaterra, es donde la clase trabajadora es profundamente pro-Brexit, porque allí la Unión Europea Sí. ha acelerado el proceso de desindustrialización, de descapitalización, de pérdida de empleos de calidad, que se iba a dar de todos modos, pero se ha acelerado, porque la UE ha servido para eso. Que Entonces, si te fijas también el fenómeno Trump es también esas capas, los que han, digamos, cambiado esa balanza entre comillas, ¿no? Las elecciones de Estados Unidos de 2016, que nadie se lo esperaba. Es un poco esas mismas capas, sí, zonas desindustrializadas. es más las zonas, ojo, porque el Labour se comía antes, o sea, el electorado del que estoy hablando es el de clase trabajadora, el de Trump no es la No, mayoría no por lo clase general, trabajadora, no por lo general, no. es Las por zonas, ejemplo, las zonas, sí. claro, las zonas sí. Sí, sí. Entonces, en el caso este estoy hablando concretamente de la clase trabajadora que antes trabajaba en esos sectores o que sigue trabajando pero han empeorado las condiciones porque hay más paro o hay menos oferta de empleo, lo que sea. Vale, entonces, ¿qué problema tiene el Partido Laborista? Que al final, por mucho que se vista de seda, socialdemócrata se queda. Y su forma de actuar, ¿cuál ha sido? Pues como convencer a los anti-Brexit de que hay que ir hacia el Brexit, yo que sé, hacia un Brexit socialdemócrata, hacia un Brexit dentro de la línea de Jeremy Corbyn, lo que sea. Es mucha faena y no tenemos ese tipo de partido, y encima es un partido donde hay tendencias directamente liberales, o sea, gente de la burguesía financiera que está en el Labour, tipo Tony Blair o demás, que le han estado haciendo la vida imposible a Jeremy Corbyn. Bueno, pues simplemente vamos a no hablar del Brexit, y eso ha sido increíble. El Labour ha hecho la campaña ha sido, es que han hecho toda la campaña como si el Brexit no existiera. Como si no existiera. Estaban hablando de la sanidad, tal. Claro, ¿cuál era el lema electoral de Boris Johnson? Vamos a entregaros el Brexit. Sí. Vamos a hacer el Brexit de una puta vez.
porque llevamos 5 años con el puñetero Brexit, queremos irnos ya, lo hemos votado, ¿qué coño volver a votar? Y el Labour que proponía, volver a votar, hijo de puta, volver a votar es la peor solución posible. O sea, si quieres quedarte, dilo, échale huevos, di no, es que no quiero respetar el referéndum. Pero volver a votar es lo peor, porque enfadas a los que votaron y ganaron y no contentas a los que podrían volver a perder o podrían tirarse por culpa del puto referéndum otros 3 años esperando una resolución del problema. Por lo cual, al final, el Labour se llevó la hostia de su vida. Vi por Twitter comentarios del estilo de bueno, pero no era tan hostia porque sacaron un 30%. A ver, es el peor resultado electoral desde la posguerra mundial. ¿Vale? ¿Por qué no se pegaron más hostia? Porque con el sistema electoral británico, colega, aquí no tienes una Podemos. Aquí Podemos está en el Partido Laborista. Entonces, cuando el Partido Laborista saca un 30% en un sistema todo nada, eso significa que no lo ha votado ni el tato. Y de hecho, se daba la paradoja, y esto sí es raro, esto es raro incluso en los tiempos que vivimos, de que votantes de clase trabajadora del Partido Laborista votaron a Boris Johnson sin ser conservadores. O sea, sin haber asumido la agenda conservadora en las encuestas salía. Ellos no eran más racistas que antes, no eran más liberales que antes, simplemente querían quitarse de encima el puto Brexit de una vez. El puto Brexit, sí. Vale, o sea, a ver, es que es un poco de estas políticas, un poco por desgaste, que pues, yo qué sé, es que es un poco el periodo en el que estamos viviendo, ¿no? Hay momentos en los que surgen movimientos de este tipo, no sé qué, cosas que después se quedan en las instituciones atrancadas durante años y al final te da puto igual. Tú lo que quieres es que eso deje de ser el telediario todos los putos días lo mismo. Sí, es que yo te juro que los veo contentos de poder hablar del coronavirus. Sí. Es que yo he llegado aquí y es como, tío, es que notas un respiro porque la gente está pudiendo hablar de otras mierdas, ¿no? Entonces, y no hay mucho miedo ni nada, porque al final esto es un Brexit totalmente controlado, es un Brexit de la oligarquía. Y aquí es donde iba a pasar al último punto, porque bueno, ya hemos tratado un poco cómo la socialdemocracia, hasta en un sistema como este, donde hay gente que tiene súper idealizado al Labour, rollo, guau, es que es un partido obrero, tal, no, a ver, el Labour ha sido siempre eso, poner a un candidato obrero al frente de un electorado más obrero, eso es verdad, que el PSOE, bueno, más que el electorado, un tipo de partido más obrero en composición de clase que el PSOE, y sobre todo en sus representantes, pero al final, o sea, el mismo partido que ha estado apagando la calle durante años, que ha estado a rebufo de la calle durante años, y que ahora mismo ha sido incapaz, incluso con un líder, que por cierto, ha terminado siendo súper impopular, que eso sí que no me he enterado por qué. O sea, yo sé que de repente lo acaban viendo como un loco, pues se ve que el tío es menos carismático de lo que parecía. Pero Jeremy Corbyn, la primera vez que lo vi en prensa era como, buah, habló en Glastonbury, los jóvenes lo amaban. Vine aquí a Londres una vez de vacaciones y había cómics de él y sus aventuras. En Camden vendían cómics de él. Y ahora, bueno, Jeremy Corbyn es como, o sea, es que es como hablar de la basura más grande del universo, rollo. Tiene tasas de aprobación del 20%. O sea, es que no lo quieren ni su electorado, que es algo que me parece increíble. Porque tampoco me parece mal, tío. Pero bueno, eso ya es una nota aparte. Ya para terminar con el rollo del Brexit, es la pregunta del millón. ¿Y los comunistas qué hacemos? Vamos a ver, aunque no somos comunistas británicos, esto es un caso particular del que es interesante aprender, ¿vale? ¿El Brexit está bien? Sí, el Brexit está bien en la medida en que debilita una alianza imperialista. Ay, pero es que no la sustituye por otra. Bueno, sí, la sustituye por otra que es más volátil, tiene más contradicciones, está menos trabajada, mientras que la Unión Europea, coño, que la oligarquía financiera de la UE estaba hablando de crear servicios secretos unificados y coordinados, no me jodas. O sea, todo lo que sea debilitar ese monstruo. Que yo creo que además hay que romper ese tabú, ¿no? De que con la UE, que parece que hay que decir, no, es que la UE nació, yo me acuerdo Mariana Albiol, una de EU, que decía en prensa, no es que la UE, y Monedero, Monedero, el hijo de puta, sacaba la bandera antifa y decía, esta es la bandera de origen de la Unión Europea, no sé qué. Y dices, Monedero, tío, no es verdad, o sea, eres profesor de ciencias políticas, quiero decir, o sea, o te quitas las putas gafitas de sabiondo o empiezas a leer, pero vamos a ver, sabes de sobra que la Unión Europea, por mucho que tú te inventes la realidad, nace como la Comunidad Europea del Carbón y el Acero, que es una puta alianza entre Alemania y Francia, es un trust del acero. ¿Vale? Y el carbón, al que luego se suman otros países porque sus oligarquías financieras se han quedado con menos colonias de las que tenían y tienen que aunar fuerzas
para poder hacer Para la guerra por sobrevivir, ahí, sí, sí. para poder desmantelar países, para poder hacer de buitre en los países que desmantela Ujú. Estados Unidos, para poder exportar capitales por el mundo, para Sí, poder sí. repartirse a los trabajadores pobres por sus áreas, porque es una ventaja competitiva que tiene Estados Unidos, que es un país muy grande, que Sí. ellos no tienen. ¿Vale? Eso es la Unión Europea. Que tú o tu primo os hayáis podido ir de Erasmus y os hayáis fumado un porrete en Flandes y conocisteis a un pavo de puta madre que era polaco y tú te has vuelto con la sensación de que Polonia es el paraíso de la tolerancia y Bélgica también y luego miras, ¿no? Y luego miras y resulta que en Polonia nombraron a Cristo rey del país y bueno, pues yo sé que es duro, yo sé que es duro y sé que es duro a veces afrontar este tipo de contradicciones personales, pero es momento de ahí de que crezcamos todos y miremos a la UE Sí. como el monstruo burocrático y asqueroso que no cumple ni siquiera los mínimos estándares de la democracia burguesa. Dicho Está, todo está esto, ahí, está ahí para sustentar al capital. pero A además lo- descarado, es que ni siquiera lo ocultan, Descara, es solo que para existe para eso. es que el Parlamento Europeo es tan grande que no puede funcionar. Quiero decir, en el Mm, Parlamento Europeo no se hace nada porque se aprueban. O sea, quiero decir, en el fondo todo el pescado está vendido y sirve principalmente para que mogollón de cosas que se aprueban tan arriba que a los trabajadores de Europa no les dé tiempo a reaccionar. Porque no exacto. estamos acostumbrados a esos órdenes de magnitud todavía. Vale, pasando por último, esto quiere decir que sea una etapa necesaria la Ah, independencia de la no. Unión Europea. No, no es un objetivo estratégico. ¿Por qué? Vamos a ver, la clase obrera, cuando está Ujú. sola, cuando ya solo le queda lo suyo, ¿vale? Cuando el Sí, capitalismo ya está desarrollado y la burguesía ya está feliz y contenta, a la clase obrera solo le queda el socialismo. Solo le queda quítate tú que me pongo yo. exacto. Por tanto, ¿quién queda, pensémoslo en frío, quién queda en España al que le podría interesar un supuesto proyecto de una especie de república independiente, popular, rollo estos países de la descolonización africana o latinoamericana o demás? Que desarrollaban el país, unificando las fuerzas de la burguesía Rollo, sí, nacional, la pequeña burguesía, la medio, clase trabajadora, los medio campesinos. Eso en autárquico, sí. España no le interesa a nadie. ¿Por qué? Mm, Porque a la clase obrera se le queda corto, porque eso era un compromiso al que la clase obrera llega en países subdesarrollados. exacto. ¿Y a quién le interesa? ¿Al pescatero de tu barrio? ¿Al kiosquero? Mm, Es que son los únicos dos pequeños burgueses independientes que quedan en España. sí, sí, Es que sí. el resto están más o menos bien objetivamente en la Unión Europea, en las estructuras imperialistas. Sí, ¿Vale? Por eso no pelean muy duro por salirse, por eso ni siquiera Vox pelea muy duro por salirse. ¿Vale? Entonces, exacto. no es un objetivo estratégico en la medida en que, obviamente, sí, si el tema está encima de la mesa, pues oye, lo apoyas, porque todo lo que sea, Adelante, sí. igual que la salida de la OTAN. Mm, Puede ser una cuestión agitativa, puede ser una cosa que digas, mira, mi programa máximo, mi forma de concretar el sí. socialismo es salirme de la UE, ¿Quieres salirme de la salir de la OTAN. UE? Sí, sí, Sí. puedes explicarlo así, o sea, tú puedes decir, bueno, pues para que el socialismo para ti no sea una cosa en abstracto, te lo voy a explicar por puntos y uno de esos Sí, puntos es esto es lo que, abandonar. sí, esto es lo que va a tener que Vale. pasar, etcétera, etcétera. Sí. O puntualmente, tú puedes, como Ujú. al final es una estructura más imperialista, pues igual que agitas contra el Estado, agitas contra la patronal, tú, por ejemplo, en una provincia muy agropecuaria que se haya quedado al socaire por culpa de los Ujú. cupos de producción agrícola de la UE, Ujú. pues tú puedes agitar en contra de la UE. No pasa nada, quiero decir, como táctica está bien, pero no Sí. puede ser un paso, un objetivo estratégico necesario, porque esto no es una colonia africana que tenga que Sí. liberarse y digamos, Del hacer yugo de la UE. claro, es decir, no es el yugo de la UE, la burguesía española es parte de la burguesía europea que Exacto. domina mano a mano, que tiene campos de concentración En para Libia y sí. refugiados, que ha desmantelado Libia, ha intentado desmantelar Siria, Sí, sí, etcétera. sí, sí. Y hasta Sí, aquí sí. la parte del Brexit. Vale, Sí, llevamos una hora. ¿Tú tienes una algo más? horita justa. Bueno, no, en Yo el tengo fondo. cositas. Yo es que tengo, pero del Brexit no. Tengo de Vale. Irán, quería tratar muy por encima. No, yo también bueno, quería comentar esto, ¿no? En el fondo, a ver, si tú consigues llevar adelante una revolución socialista en un país como España, ¿vale? Eh, o sea, en el fondo, a la UE te la vas a encontrar de frente. O
O Claro, sea, es que te vas a tener que salir de la U. Tampoco, no es como, vale, pues el desarrollo de la elevación de la conciencia de la clase trabajadora en España para construir el socialismo primero tiene que pasar por una salida. Es que es eso, es que si tú construyes el socialismo, si tú haces la revolución, no te preocupes que los vas a tener enfrente porque y en contra. es que O sea, incluso en una especie de mundo ideal en el que no fueran a tomar acciones políticas ni militares contra ti, contra una España exacto, socialista, sí. lo divertido iba a ser que por motivos técnicos tu pertenencia a ese club no iba a tener sentido. Porque tú, cuando Ningún llegases sentido. al supuesto Parlamento Europeo y te dijeran, bueno, no, es que no puedes nacionalizar, y tú dijeras, bueno, pero es que ya lo he hecho. O cuando dijeran, no, es que vamos a imponer cupos al reparto agrario, y tú dijeras, pues no. Es que, quiero decir, o sea, es que es tan absurdo, ¿no? La propia Sí, situación. sí, sí. Entonces, lo que hay que entender es, no es una etapa. Ahora, esto no quiere decir que a los comunistas nos da igual. O sea, yo me alegro del gol por toda la escuadra Sí que le han sí, sí, metido sí. a tal, igual que me alegro cada vez que alguien se va de la OTAN. Sí, sí. Por mucho que luego acabe estando en En otro el bloque o lo que programa de sea, sí. defensa común, tridente, no sé qué, sí, lo que tú quieras, pero en la OTAN hay uno menos. Sí, sí. Esa estructura de coordinación imperialista ha perdido un miembro y ha perdido capacidad y dinero. Vale, Exacto. paso si quieres al Vamos tema Irán. a tema Irán, venga. Vale. Irán, bueno, Irán os habréis enterado hace 2 o 3 semanas, al más puro estilo tejano, Estados Unidos lanzó un misil sobre la Eh, cabeza del general iraní Qasem Soleimani, que viene siendo prácticamente número 2 del ejército de iraní, Irán, o sea, correcto. Del ejército, sí, de sí. Irán no me atrevería a decir, pero del ejército No, iraní sí. del ejército, sí. Vale, era un miembro del Estado profundo. ¿Qué hacía Qasem Soleimani? A ver, Qasem Soleimani era... A ver, hay que entender, Irán es una teocracia, es Ujú, una ujú. dictadura... en muchas cosas se parece a la de Franco, ¿vale? Sí, Aunque tiene una sí, es estructura interna una... diferente, pero en muchas cosas se parece, Ujú, ¿vale? Y como dictadura capitalista que es, tiene su pequeña estrategia de expansión, de pequeña ujú. potencia, de pequeño país con otros países por debajo. Sí, ¿Cuál es de uno de esos? potencia regional, ¿no? Lo que Exacto, sería, sí. exacto. Tiene comportamientos imperialistas chiquitines, como cualquier otro Ujú, país capitalista, en su entorno inmediato. ujú, Entonces, en ujú. este caso, Irán, que no es un país pobre, que tiene petróleo y tal, aunque está empobrecido por las sanciones y Y demás, pistachos. Irán se había repartido a cachos con Estados Unidos, Irak. Sí. En Irak había una parte que la dominaba Irán y luego estaba el régimen títere de Estados Ujú, ujú. Unidos y demás. Entonces, ¿qué ocurre? Que las estrategias de Estados Unidos y de Irán para la región son muy diferentes. ¿Por qué? Porque Irán, por más que sea una pequeña potencia Sí. hegemónica en la zona y que haga sus pinitos imperialistas, Ujú, al final a Irán, como es una potencia pequeña, de momento lo que le estaba conviniendo era la estabilidad. Mientras que a ujú, Estados Unidos le estaba interesando convertir aquello en un avispero. ujú. Algún día podemos documentarnos mejor por el tema de cómo interviene el imperialismo en Estados Unidos, porque es una locura y parece que Sí, todas las agencias de seguridad se contradicen unas con otras y es hay muy algunas... complejo, es muy Sí, complejo. algunas apuestan por fuerzas más estables, rollo los kurdos, otras son más pro-israelíes, otras van más con los Sí, yihadistas, otras más con los hermanos musulmanes. sí. Entonces, dentro del Estado americano, el Estado americano es un monstruo tremendo, con 1000 patas, ¿vale? Y cada una lleva su... Pero bueno, en general la línea es desestabilizar. De Río Revuelto, no sé cómo es la cosa Ganancia esa. de pescadores. Exacto. Río revuelto patada a los cojones. Vale, pues... no sé por qué he dicho eso. Tendré la tendré... A Río Revuelto, dron en la puta cara del pobre hombre este. Exacto. Entonces, Qasem Soleimani, ¿qué papel jugaba en todo esto? Qasem Soleimani era la estrategia de expansión de Irán en la Ujú. zona. O sea, Sí, sí, Qasem sí. Soleimani era el que había entrenado, impulsado, financiado y dirigido en grandes líneas Ujú. políticamente a todas estas milicias chiitas que, si algunos sois unos enfermos de la geopolítica como yo, os habrá llamado la atención que, por ejemplo, en Líbano, Hassan Ujú. Nasrallah, que es el jefe de Hezbollah, que es como Sí, significa literalmente el partido de Dios, lo cual sí, reconocer que es un sí, sí, gran sí. nombre, es mejor que Partido Comunista. Es un partido milicia, ¿vale? Súper Sí. potente, con más fuerza que el ejército libanés, pero Hassan Nasrallah había respetado las elecciones presidenciales, se había opuesto a Tranquis. avalar a un Sí, sí. candidato
y simplemente actuaba como fuerza de paz. ¿Por qué es Sí, eso? como un cuerpo civil, ¿no? Como Exacto. una agrupación civil, sí. Exacto. Evidentemente, en el momento en que por algún motivo a Irán le conviniera, pues probablemente el Partido de Dios se quitaría la careta y empezaría a matar gente, porque al final Es el partido de Dios. es decir, al final es el Partido de Dios, ¿no? Pero este tipo de milicias existe en todos estos países, sobre todo cuanto más desestructurados están más, incluso acaban teniendo buena fama entre la población civil porque combaten a las fuerzas más tenebrosas de ISIS, del Estado Islámico, de Al-Qaeda y demás, Sí. ¿vale? Porque como están orientadas a crear una red de asistencia social, alimentación, sanidad y demás, paralela al Estado, y son fuerzas de orden en parte por interés de Teherán, que facilita, de Irán, que facilita que esto sea así, pues tienden a tener buena fama. Entonces, en concreto, aquí no hay que verlo, si queremos hacer un análisis marxista, no hay que verlo como un análisis de dos bandas. Estados Unidos agrede a Irán, cosa que es cierta, Estados Unidos ha agredido a Irán, saltándose toda la legislación, ha provocado el riesgo de una guerra, y sería una guerra de agresión contra Irán, un país mucho más débil que él, pero hay un tercer... Una guerra chunguísima, por otra parte, claro, sería. Sí, sería tremendo. O sea, yo creo que sería el Vietnam de Estados Unidos, y va a ser un de caos. Esta generación, O sea, porque si de países laicos como Irak han salido pesadillas como en el Estado Islámico, yo no me quiero imaginar cómo es el Estado Islámico de Irán. Una dictadura fascista teocrática. ¿A dónde vas de ahí? O sea, no puedes ir más lejos. Claro, o sea, tengamos en cuenta que muchos de los cuadros medios del Estado Islámico salen del Partido Árabe Socialista Nacional de Saddam Hussein. O sea, hace 20 años eran laicos. ¿Vale? Y ahora están con el turbante negro. Entonces, imaginemos lo que daría de sí la Guardia Revolucionaria iraní, que es el cuerpo así de represión, el equivalente a Falange. ¿Vale? El equivalente a Falange cuando Franco. Entonces, no solo eso, es que hay un tercero en discordia aquí, que es Irak, que es el país dominado por ambos, que hace año y medio, 2 años, yo, como enfermo que soy de la geopolítica, me desayuno una mañana. Me acuerdo que os avisé a todos. Tú no me acuerdo si estabas en ese grupo. Hostia, tengo un pequeño canal de difusión. Me avisé a todo el mundo de, hostia, ha ganado las elecciones en Irak la coalición Sairun, que creo que no llegaron a gobernar, pero sí que sacaron como el 45%, que es una coalición súper extraña entre los comunistas iraquíes y un clérigo nacionalista anticorrupción que pone por delante la nación iraquí a su religión. Un clérigo suní, creo. Que su programa principal es echar a los Estados Unidos de Irak y establecer una república democrática para el desarrollo de Irak en la posguerra, porque Irak se ha quedado en el medievo, ¿vale? O sea... Sí. Entonces, esto obviamente hizo pues estas presiones y demás, en las que obviamente Irán jugó una parte, pero principalmente fue el pueblo iraquí, como se ha visto en las enormes manifestaciones de estos días a favor de la salida de Estados Unidos, o sea, a favor de que se vayan de su puta casa. Por otra parte, pues, muy legítimo. No, por supuesto, totalmente legítimo, y de hecho el gobierno iraquí no le han hecho ni puto caso, pero ha pedido que Estados Unidos se vaya del país. Estados Unidos pega un golpe maestro, porque al cargarse a este tipo, la idea es no solo estoy metiéndole miedo a Irán, y Trump demuestra al mundo que se la sudan 2 cojones y medio las convenciones de guerra y toda la hostia. Como por otra parte era de esperar. Claro, sorpresa. Solo que además desestabiliza todo Oriente Medio. La zona, Bueno, creo que al final igual no ocurre, pero estaba el riesgo, porque como este tío era el nudo gordiano de toda la red de milicias chiitas, o sea, no era imposible que después de matarlo pues hubiera milicias chiitas de estas que le tuvieran respeto a él y no al resto. O sea, no sabemos en qué grado dependían personalmente de su asesoramiento. ¿Vale? De momento parece que no está pasando eso, no parece que no parece que Hezbollah se haya puesto de repente a hacer un genocidio en Líbano. Pero bueno, que era un poco la idea detrás del ataque, ¿no? Pero yo creo que un poco sí. Es decir, una cosa que había detrás de este ataque era no solo asestar un golpe a Irán y darle una lección a Irak cuando los iraquíes hicieron este asalto a la embajada americana, sino también un golpe menos visible a simple vista de desestabilizar toda la red de milicias iraníes,
aunque parece que sustituyeron bastante rápido a Qasem Soleimani por otro tipo, que igual no es tan genial, porque se ve que el tío este era el puto amo en lo militar, pese a que será un fascista y todo lo que queráis. Pero bueno. Interesantemente también, bueno, por apuntar también una cosilla, es curioso, ¿no? Que por una parte Irán, vemos que quizás su estrategia pseudoimperialista en la zona para poder desarrollar o para poder pues funcionar como ese pequeño centro económico de la zona, lo que quiere es estabilidad. Y Estados Unidos, para dominar económicamente la zona, lo que quiere es inestabilidad. Entonces, pues de esa contradicción sale este odio tan bestia raro entre Estados Unidos e Irán, cuando, por ejemplo, Estados Unidos tiene con otras teocracias que puede haber en la península la península arábica, pues ningún puto problema con las teocracias. Mucho más duras que la iraní. Mucho más duras, por otra parte. Sí. O sea, quiero decir, Irán es como Franco, pero Arabia Saudí no tiene un equivalente histórico. No se puede decir que sea como Hitler, o sea, es que Arabia Saudí es otro rollo. O sea, vale, es otra cosa, es un estado rentista, teocrático. Pero con extraño. ellos ningún problema, ¿eh? Pero con ellos ningún problema. Claro, por eso. Y bueno, nada, lo de siempre, ¿vale? Que siempre en estos temas de geopolítica los marxistas tenemos que ir un paso más allá, no podemos quedarnos simplemente en la posición que a priori nos parece el antiimperialismo así más de reflejo, que está bien, siempre es un buen punto de partida, decir no a la guerra con Irán siempre es el primer paso, ¿no? Pero luego siempre hay que rascar un poco más y ver, bueno, pues qué más fuerzas hay aquí, por qué está pasando eso, por qué han matado a este tío y no a cualquier otro, qué buscaba Estados Unidos con esto, cómo tendría que ver un comunista la situación. Y bueno, como situación que veremos cómo se desarrolla, ya digo, ayer no sé si era 1 millón y pico de iraquíes salían por la capital a pedir la salida inmediata de Estados Unidos, o sea, que se aplicara esa salida de Estados Unidos aprobada en el Parlamento iraquí, que Estados Unidos ya ha dicho que le suda un cojón y medio lo que diga el Parlamento iraquí. Todo. Porque Estados Unidos tiene la embajada de Estados Unidos en Irak, es la más grande de Estados Unidos en el extranjero. Del mundo, ¿no? No sé si eran 16.000 contratistas, ¿vale? Y está toda la basura más profunda de todo lo más depravado de la burguesía internacional. Esos son 16.000 buitres para traducirlo, ¿vale? Las compañías de mercenarios, que es una cosa muy loca que hay en Estados Unidos, contratistas del petróleo y cosas que ni sabemos ni sabremos. ¿Vale? Están allí en plantilla. Las constructoras, por ejemplo, americanas es verdad, son unos de los máximos impulsores del imperialismo más sanguinario, porque si tú bombardeas un país entero, pues hay que construir mucho. Claro, sí. O sea, es que te lo juro que son unos de los que más aportan a digamos, a estas políticas tan belicistas de Estados Unidos. Esto es así, es que además es el típico rollo este de liberal de no, pero es que el capitalismo es el sistema que como espolea la iniciativa privada, al final acaba siendo más productivo y desarrolla la humanidad, y los capitalistas en plan creo que si yo me dedico a las bombas y tú a las constructoras hay negocio. Hostia, esto puede salirnos muy bien, ¿eh? Claro, o sea, yo bombardeo y tú reconstruyes las bombas, tengo que fabricar más bombas y luego tú reconstruyes, yo bombardeo otra vez, tú eres... Es un negocio redondo. Pero además ocurre, es esto. Bueno, y hasta aquí yo ya no tengo más temas así de actualidad importantes. Bueno, me parecía interesante. Sí, Guaidó pirate. Que Guaidó ha venido a Madrid, se ha puesto una croma, creo, y que esto me demuestra una vez más que la oposición venezolana es tan elitista que yo creo que acaba cayendo en la endogamia, solo se reproducen entre hermanos y por eso son tan inútiles. Me refiero a los jefes opositores. Y bueno, ya está. Y yo por mi parte nada más. Muy bien. Pues nada, agradeceros a todos escucharnos. Este capitulito va a ser, yo creo, el último de actualidad antes de empezar el próximo libro, a menos que pasen cosas muy gordas. Se nos quedan temas en el tintero, como siempre, pero bueno, tampoco esto es al rojo vivo y estamos aquí 24 horas periodismo. ¿Vale? Esto es al rojo muerto, concretamente. Entonces, pues nada, muchas gracias por escucharnos. Como siempre,
Seguidnos en Twitter si no lo hacéis ya. Dadle pasta al Patreon, ¿vale? Que Lucía nos ha comentado que se le ha roto la caldera. Y está ahí duchándose con cubos de agua o ollas de agua caliente que hierve. La Eh, revolución será con agua caliente o no será. y entonces, eso, pues nada. Un placer veros a todos o que nos escuchéis como siempre. Y hasta pronto. Hasta Chao. pronto, adiós.